Muy buen día a todos. A nombre de Faculta ProSci, agradecemos que nos acompañen en este webinar titulado Agilidad Organizacional, hoy más que nunca un imperativo estratégico. Hoy, el mundo se encuentra experimentando cambios a una velocidad nunca antes vista. Las empresas que desarrollen agilidad como una capacidad organizacional se diferenciarán de sus competidores y tendrán éxito en adaptarse a todos los cambios que estamos enfrentando actualmente. En este webinar exploraremos por qué ser ágiles ante el cambio es crítico, cómo poder identificar fortalezas y debilidades y cómo mejorar la capacidad de respuesta de la organización ante los cambios. Para profundizar en este tema, presento a Roberto Konix, Managing Partner de Faculta ProSci, quien tiene una gran trayectoria como ejecutivo y es un apasionado en temas de cambio. Siéntanse con la confianza de enviarnos las preguntas que tengan a lo largo de la presentación. Al final, destinaremos un espacio para responderlas y aclarar todas sus dudas. Además, les recordamos que será necesario el uso del handout que les enviamos ayer vía mail, el cual se encuentra disponible para descarga en la sección de documentos de su panel de control. Sin más preámbulo, los dejo con Roberto Konix. Gracias, Arturo. Muy buen día a todos. Como siempre, un enorme gusto estar con ustedes hoy compartiendo este tema tan interesante de agilidad organizacional o agilismo organizacional, ¿no? Y por favor, como decía Arturo, a lo largo del webinar, las preguntas que vayan teniendo, por favor, envíenlas en chat y al final tendremos un espacio para atender pues todas las preguntas que podamos por temas de tiempo, ¿no? También es importante, bueno, una hoja de papel, su handout que les enviamos ayer, cualquier cosa que tengan para hacer algunas anotaciones es importante. Y también es importante que tengan algún dispositivo conectado a Internet, ya sea celular, ya sea tablet, ya sea computadora, con un navegador, porque vamos a utilizar una aplicación de encuestas que se llama POL-EV, POL-EV, y esa ustedes van a ingresar a www.polev diagonal Faculta Group. Ya les daré más detalles un poco más adelante. Muy bien. Este webinar también es particularmente interesante porque vamos a construir algo juntos a lo largo de estos 50 minutos, 55 minutos que tenemos frente a nosotros. Y lo que vamos a construir es algo que yo encuentro verdaderamente muy útil. Primero nos vamos a centrar en el por qué, ¿no? Vamos a tratar de construir un caso del por qué para sus organizaciones es importante construir agilidad organizacional. Después vamos a tratar de hacer una definición, cada uno de ustedes va a hacer su definición de qué es agilidad organizacional, porque coincidirán conmigo, todo el mundo habla de este tema, pero no hay una definición compartida, una definición conjunta, ¿no? Y al final, una vez que tengamos una definición de agilidad organizacional, vamos a ver qué hace a una organización ágil. Y aquí vamos a descubrir algo muy interesante, que es qué constituye los cimientos, las bases de una organización ágil. Muy bien, esto es lo que vamos a construir juntos el día de hoy. Entonces, entrando primero a este tema de definición o de construir el caso del por qué, les pido que entren a esta dirección que aparece ahí arriba, polev.com, diagonal Faculta Group. Ahí les va a pedir su nombre y lo que van a encontrar es una primera pregunta. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cuántos cambios están viviendo hoy en sus organizaciones? Entonces, simplemente entran a la aplicación, ahí se abre un cuadro de texto y con su teclado, por favor, nos indican en número o en letra o en algún comentario breve como este, muchísimos cambios exactamente. Aquí si pueden darme una idea de muchísimos que representa, ¿no? Cerca de 40.
200, wow. Nosotros tenemos clientes que tienen cerca de 800 proyectos de cambio caminando simultáneamente en sus organizaciones, ¿no? La cantidad radical de cambios, dice aquí. Tempestivos, muchos cambios. Muy bien. Gracias a todos por compartir. Vamos a tener otras oportunidades más de compartir otros temas que juntos van a hacer que este webinar adquiera pues un entregable más pues, sólido para ustedes, ¿no? Muy bien, como vemos, lo que predomina es muchísimos. Claro. Y el reto de muchos cambios, como sabemos, es lo que conocemos como la saturación, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando todos estos cambios impactan a las personas en nuestra organización? Gracias a todos por sus comentarios. Continuamos. Hoy más que nunca el mundo está así, ¿verdad? Esta diapositiva me gusta porque ¿qué está al otro lado de la puerta? No sabemos realmente, ¿no? ¿Cuándo, cómo, de qué manera vamos a terminar esta crisis en la que estamos ahorita metidos? ¿Qué hay del otro lado de esta crisis? Claramente un mundo que ya no va a ser igual al mundo que veníamos o en el que veníamos trabajando y desempeñándonos antes. Esa es una de las grandes interrogantes, ¿no? Y hoy más que nunca, este concepto del mundo VUCA, VUCA por sus siglas en inglés, de volátil, uncertain o incierto en español, complejo y ambiguo, pues creo que hoy más que nunca esto es una realidad, ¿no? Estamos enfrentando un mundo donde todo pareciera que es volátil, hay una incertidumbre total, no sabemos ni tan siquiera qué esperar el día de mañana, complejidad y ambigüedad, ¿no? Pocas cosas claras, pocas cosas bien definidas, ¿no? Y claramente pues tenemos que desempeñarnos en este mundo cada vez más VUCA y ser efectivos, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿qué sucede, ¿no? en este entorno con la estrategia y la misión de nuestras empresas, ¿no? De cada una de las empresas, ya sea de ustedes o de los clientes de ustedes, para aquellos que son consultores, ¿no? Claramente nuestra estrategia y misión que nació en algún momento está siendo bombardeada por todo esto, ¿no? Ahora, una modalidad de trabajo a distancia, nuevas tecnologías que tenemos que adaptar ahora más rápido que nunca, ¿no? Nuevas habilidades, transformación digital, ¿no? Nuevos retos, sin duda, ¿no? Confinamiento, recesión, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues tenemos clientes que tenemos que seguir atendiendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para no solo no afectar negativamente, sino seguir nutriendo la experiencia de nuestros clientes, de nuestros empleados, colaboradores, ¿no? El acceso a recursos, en fin, todo esto claramente pone a la estrategia y la misión de nuestra empresa ante un gran reto, ¿no? Y ahora, si les parece, continuemos con nuestra siguiente pregunta, que es esta, ¿no? Los cambios que hoy estamos viviendo en el mundo, ¿cómo están impactando la estrategia y la misión de sus empresas o de las empresas de sus clientes? Si nos quieren compartir, por favor, una frase, una oración, un pequeño párrafo que de alguna forma resuma el impacto que están viendo ustedes, ¿no? Industria 4.0, pues sí, sin duda en su totalidad, ¿no? O sea, la estrategia y misión de la empresa se ve afectada en su totalidad. Crear nuevos rituales de comunicación, sin duda. Cierre de empresas, o sea, estrategias y misiones que simplemente desaparecen, ¿verdad?
nos obligan a reinventarnos, claro, ¿no? También no hay que olvidar que detrás de cada crisis hay muchas oportunidades escondidas, ¿no? El tema es encontrarlas, buscarlas y aprovecharnos de ellas, ¿no? Así es. La estrategia 2020 se quedó obsoleta, increíble, ¿verdad? En el tercer mes del año y ya vemos que lo que habíamos diseñado con tanto cuidado para hacer realidad en este 2020 no aplica, ¿no? Se está despedazando, sin duda, estrategia, misión, impacto directo, ahorros extremos, claro, tenemos que cuidar la viabilidad de las empresas ahorrando, ¿no? Una estrategia, una misión más sensibles, transformación digital, ¿verdad? Seguramente por ahí han visto el post de que lo que no había podido hacer ni los CEOs ni los CIOs lo hizo la pandemia, ¿verdad? Que es acelerar la transformación digital. Estrategia táctica, claro, ahora pensamos en la siguiente semana, el siguiente mes, ¿no? Repensar procesos, cambiar de estrategia, claro, cambio de paradigmas también, cómo entendemos el mundo, ahí cómo nos relacionamos, todo está cambiando. Pues sí, momentos verdaderamente interesantes, ¿verdad? Fuertemente, cambio de 180 grados, impacto alto, obliga a repensar las formas de trabajo, asignación de recursos, sin duda, seguridad de las empresas, impacto profundo, ni hablar. Pues muy bien, gracias a todos de verdad por compartir sus opiniones. Muy bien, continuamos. Poniendo todo esto un poco en contexto, en estudios que hemos hecho nosotros o que han hecho otras firmas reconocidas a lo largo de los últimos años, pues ya veíamos claramente que la agilidad organizacional se volvía un elemento muy importante, ¿no? La agilidad organizacional contribuye a mitigar los efectos negativos que una saturación por exceso de cambios tiene en la organización, porque claramente la saturación, ¿no? Un número excesivo de cambios manejados simultáneamente impacta a los individuos, los confunde, los desmotiva y los hace menos productivos. Los proyectos sufren también, se ven con más desafíos para alcanzar los beneficios que buscan y las organizaciones en general también se ven claramente afectadas, ¿no? Por una saturación excesiva. Por otro lado, en una investigación de PwC, ¿no? Ya un grupo de ejecutivos desde hace un par de años veían claramente que la capacidad de adaptarse al cambio sería clave para ser más competitivos en un futuro, ¿no? En un estudio McKinsey, ¿no? 9 cada 10 ejecutivos afirman que la agilidad organizacional es crítica para el éxito del negocio, se vuelve cada vez más importante. Y es que en el fondo, agilidad organizacional se traduce claramente en mejor desempeño, mayor capacidad de respuesta, y eso, de verdad, sobre todo hoy en día, hoy más que nunca, se vuelve una ventaja competitiva que puede impulsar a nuestra organización a otro nivel, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir ahora es, si ustedes tuviesen que explicar por qué para sus organizaciones es importante construir agilidad organizacional ahora más que nunca y tuviesen que hacerlo en esta modalidad de elevator pitch, ¿verdad? De un discurso breve que pudieran dar en lo que van en el elevador del piso 1 al piso 4, ¿qué escribirían? ¿Qué anotarían? Entonces, por favor, tomen su handout que les mandamos ayer y en la primera parte es un handout muy sencillo que está dividido en 3 partes. La primera es agilidad organizacional, caso para construir dicha agilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese elevator pitch, ese discurso breve que ustedes construirían para explicar por qué para sus organizaciones o las organizaciones de sus clientes esto se vuelve muy importante? Y después lo vamos a compartir a través del Polibi. Entonces, si les parece, les doy un minuto, algo así, para que reflexionen y lo escriban. Y si quieren de una vez irlo transcribiendo al Polibi, yo avanzo a que tengan dicho Polibi ya abierto en sus navegadores para que puedan irlo poniendo ahí.
y conforme terminen, nos lo pueden ir compartiendo, por favor, se los vamos a agradecer, ¿no? ¿Por qué para su organización en particular o la organización de su cliente en particular es importante invertir tiempo, energía, dinero en generar agilidad? El why famoso, muchos de ustedes conocen a Simon Sinek y su libro de Start with Why, ¿no? Todo empieza por un porqué poderoso y en este caso tenemos que asegurarnos que tenemos un porqué poderoso para nuestro caso de agilismo organizacional o agilidad organizacional. Para sobrevivir, pues sí, ahora ya se vuelve no un tema más sencillo, ¿verdad? En muchos casos simple sobrevivencia, ¿no? Los cambios, la velocidad de los cambios nos deja en desventaja permanente. Esa frase me gusta. Para adaptarse más rápidamente y con mayor eficiencia. Para poder reinventarnos, con el fin de garantizar la sostenibilidad del negocio, ser competitivo, seguir creciendo, el entorno será cada vez más VUCA, claro, claro. Si a ustedes les gusta y siguen la tecnología, toda esta convergencia de tecnologías, ¿no? En lo que ponían al principio de Industria 4.0, ¿no? Internet de las cosas, Big Data, robótica, inteligencia artificial, en fin. La convergencia de estas tecnologías, pues claramente nos pinta un futuro que hoy inclusive nos cuesta trabajo imaginar, ¿no? Y ahora a eso le sumamos esta situación que vivimos, pues muy interesante, ¿no? Alta competencia, cambios dinámicos, ¿no? De giro comercial que debe adecuarse a las necesidades de las personas, garantizar la permanencia en el futuro. Sin duda, ser más competitivos, sobrevivir, ser más competitivos, más exitoso. Gracias a todos por compartir sus elevator pitches, ¿no? Ok, muy bien. Ahora vayamos un poco a tratar de compartir una definición de agilidad, ¿no? ¿Qué es agilidad organizacional? Vamos a entrar por algunas definiciones y vamos a comentarlas porque esto se vuelve realmente muy, muy interesante. Primero, es interesante, si ustedes entran a Google y buscan agilidad, así tal cual, tecleen agilidad en Google y váyanse a imágenes, lo primero que van a encontrar es esto. Un pastor librando obstáculos en zigzag. Y yo creo que de verdad esta imagen es muy, muy interesante porque pues nos deja claro que agilidad no es solo velocidad, ¿no? Es también ligereza, es también esta flexibilidad, esta capacidad de adaptarnos a los distintos obstáculos que encontramos, ¿no? Y típicamente, pues aquí tenemos el reto de este pastor que va a pasar por varios obstáculos, ¿no? Y aquí él o ella, no sabemos si es perro o perra, se define como ágil porque es capaz de librar todos estos obstáculos que, si se fijan, cada obstáculo requiere de habilidades diferentes de él o de ella, y hacerlo de una forma rápida, ligera, flexible y desde luego pues llegar primero en menos tiempo, ¿no? Es interesante cómo esta imagen nos comunica tantas cosas, ¿no? Y ahora, yendo a varias fuentes y tratando de encontrar cómo definen esas fuentes agilidad, quiero compartir con ustedes algunas de estas definiciones, ¿no? Primero, la definición clásica de diccionario, ¿no? Sería: agilidad es el poder de moverse rápida, ligera y fácilmente, ¿no? Esto coincide perfectamente bien con la imagen que acabamos de ver. McKinsey, ¿no? Define agilidad organizacional como la capacidad de identificar y aprovechar oportunidades más rápidamente que los rivales, ¿no? Nosotros hablamos de out-change the competition
y justo la esencia de out-changing es esta, ¿no? ¿Qué tan rápido me puedo apoderar de las oportunidades que me presenta el entorno y reaccionar más rápidamente que mi vecino? Y eso claramente me va a dar una ventaja competitiva, ¿no? Pricewaterhouse define agilidad como la capacidad de aprovechar el cambio, ya sea planificado o inesperado, para no quedarnos a un lado, para no tenernos que quedar al lado del camino viendo pasar los cambios, sino ser protagonistas, ser parte de ellos y aprovecharnos de estos cambios, ¿no? The Economist, en un seminario de agilidad organizacional, lo definen como la capacidad de transformar la información en acción, que eso también me gusta, ¿no? ¿Qué tanto tenemos que entender para ponernos en acción respondiendo a los movimientos del mercado, ¿no? Claramente lo que sucede allá afuera, las preferencias de los clientes, las preferencias de los consumidores, las condiciones de mercado cambian y qué tan rápido podemos entender esos cambios y transformarnos, ¿no? Ajá. Este es interesante. Estos son dos autores, investigadores de la Universidad de Kentucky, ¿no? Que también tienen un paper sobre Organizational Agility, ¿no? Y ellos hablan de esto, ¿no? Agilidad es el resultado de integrar el estado de alerta a los cambios, ¿no? ¿Qué tanto estamos vigilantes a esos cambios, ¿no? Y con eso desarrollamos esta capacidad de usar recursos para responder a tales cambios de manera oportuna, flexible, asequible y relevante. Palabras muy poderosas todas ellas, ¿no? Oportuno, flexible, asequible, relevante. ¿No? Daryl Conner, que es uno de los abuelos, decimos, del change management, ¿no? Habla de que una organización ágil es aquella que tiene una capacidad sostenida para responder de manera rápida y efectiva a las demandas de cambio, mientras ofrece continuamente un alto desempeño y un valor a sus clientes, ¿no? Eso es importante, ¿no? Accenture en un podcast define agilidad como una habilidad siempre presente de gestionar múltiples y complejas carteras de cambio. ¿No? EY aquí nos define agilidad como la velocidad y la capacidad de una empresa para identificar y reaccionar ante eventos externos que ocurren. Y bueno, el Institute for Corporate Productivity, ¿no? En un paper que le llaman The Secret Formula of Organizational Agility, lo tratan de centrar en 3 A's. Anticipar el cambio, adaptarse y responder al cambio y actuar en oportunidad aprovechando el cambio. Como podemos ver, hay varias palabras ahí, ¿no? Que son como comunes denominadores. Entonces ahora les hago otra pregunta, si me hacen favor de regresar a su Paul y Bean. Y ahora lo que les pregunto es, de las definiciones que acabo de explicarles, ¿no? ¿Qué palabras y qué frases fueron las que resonaron más con ustedes, ¿no? Reto, agilidad, respuesta. Yo, por ejemplo, les diría una que a mí me hace mucho, o resuena mucho conmigo, es captar la oportunidad que hay detrás de un cambio, ¿no? Rápidamente y eficientemente, ¿no? Procesos sencillos, claro, rápido, sinergia entre eficiencia e innovación, adaptarse, adaptabilidad, cambio cultural. Y si vemos el reto de todas estas palabras es que requieren maneras diferentes de ser de las organizaciones, ¿no? Por eso nosotros decimos que agilidad organizacional es, al fin de cuentas, una manera de ser, ¿no? Claro que se apoya en procesos, claro que se apoya en metodologías de trabajo, metodologías de desarrollo ágiles, ¿no? Scrum, Kanban, Lean, pero esas son herramientas simplemente, ¿no? En el fondo, si queremos desarrollar esta capacidad de ser flexibles, hábiles, todas las palabras que están poniendo, adaptables, ¿no?
Todas estas palabras que están poniendo aquí, listos, preparados, se convierten definitivamente en una manera de ser, ¿no? Cómo transformar a la organización para que su nueva manera de ser le permita definirse como una organización ágil. Gracias a todos por sus comentarios. Continuamos. Muy bien. Ahora vamos a entrar al reto de tratar de hacer nuestra propia definición de agilidad, ¿no? Y yo les pongo algunos ejemplos que hemos recibido de otros webinars sobre definiciones de agilidad para inspirarlos y que ustedes vayan pensando en cómo definirían ustedes agilidad organizacional, ¿no? Habilidad siempre presente en el tejido de la organización, en el DNA de la organización, incremento en la velocidad de respuesta ante los cambios, anticipándonos a los cambios futuros, proactividad, planeación y reactividad, adaptación, disrupción mínima sin dejar a nadie al margen, out-changing, ¿no? Lo que yo les decía ya a la competencia. Estos son ejemplos de definiciones que hemos recibido de lo que es para los participantes en estos webinars agilidad organizacional. Aquí tengo otros ejemplos de definiciones. Responder proactivamente al cambio manteniendo el alto desempeño y la efectividad corporativa. Capacidad de anticiparte al cambio y evolucionar rápidamente. Capacidad para anticipar, definir, responder al cambio. Habilidad para reaccionar rápidamente a las expectativas. Agilidad es la capacidad para montar la ola del cambio, ese me gusta. Montar la ola del cambio en lugar de ser golpeados por ella, ¿no? La habilidad para ir y venir en respuesta a las demandas de cambios planeados y no planeados, al mismo tiempo que se entrega un excelente servicio. Pues muy bien, aquí tienen ya con eso y con las palabras de las definiciones que vimos que resonaron en ustedes. Ahora, lo que les quiero pedir, al igual que hicimos en el ejercicio anterior donde escribieron su elevator pitch, ahora lo que les quiero pedir es que por favor en su hoja de papel traten de escribir una definición clara y concisa y sobre todo convincente también de agilidad organizacional. ¿Qué es para ustedes agilidad organizacional? Traten de unir esas palabras que ya me compartieron en una frase, en una oración que defina concisamente pero poderosamente qué es agilidad organizacional, ¿sí? Y al igual que le hicimos en el ejercicio anterior, al igual que lo hicimos en el ejercicio anterior, en cuanto terminen, por favor, pongan su definición en el POLIVI, ¿no? Eficiencia y eficacia de la respuesta que tenemos a los cambios. Muy bien, anticipación y velocidad para generar los cambios y tomas de decisiones necesarias. La flexibilidad y rapidez que se tiene que tener a la adaptación al cambio y aprovechar los mismos. Ser versátil y productivo, adaptarse rápidamente al cambio y convertirlo en oportunidad. Alta habilidad para responder de forma certera ante cualquier situación. Creatividad al futuro. Ser rápidos y precisos con los objetivos a corto plazo, ¿no? Adaptabilidad organizacional e inmediata a cambios. Adaptación rápida a nuevas realidades. Capacidad de adaptarse. Out-changing the competition, claramente. Sí, la agilidad organizacional es un proceso integral con capacidad de transformación. Pues sí, esto es toda la organización vuelta a una máquina que se transforma rápidamente, a la habilidad de respuesta a los cambios, actuando proactivamente, aprovechando la flexibilidad para actuar con rapidez frente al cambio. Muy bien. Pues muy interesante y sobre todo, si se fijan, la palabra que más aparece aquí es cambio, ¿no? Anticiparse, renovarse a los cambios, capacidad para ser sostenible en el tiempo, cambios presentes, cambios futuros, ¿no? Estrategia para resurgir ante los conflictos. Wow, muy bien, excelente. Capacidad para adaptarse rápido y oportunamente para anticiparse a las necesidades de los clientes, garantizar la permanencia del negocio en el tiempo. Excelente, pues muy bien, adaptación rápida. Muchas gracias a todos por compartir sus definiciones. Creo que tenemos ya ahí
muchas definiciones muy valiosas sobre lo que es agilidad organizacional. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué hace a una organización ágil? ¿Cuáles son esos pilares fundamentales e imprescindibles con los que tiene que contar la organización para apoyar o sostener su agilidad organizacional, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante. Y buscando respuestas a la misma, aquí recurrimos a 5 fuentes. El Project Management Institute, el PMI, el PwC, Accenture y el Institute for Corporate Performance, y a nosotros mismos, la definición que nosotros hemos acuñado de agilidad organizacional. Y me gustaría compartir con ustedes cómo cada una de estas organizaciones entiende esos pilares que sustentan la agilidad organizacional, ¿no? Primero, en el caso del PMI, claramente uno de los pilares que pues, es la práctica de ellos, ¿no? Como lo ponen ahí, es el uso intensivo de prácticas estandarizadas de gestión de proyectos, programas y portafolios. Sin duda, ¿no? Si yo gestiono adecuadamente y de manera estándar proyectos, tengo capacidad de agruparlos y manejarlos como programas y portafolios, pues voy a poder lidiar sin duda, sobre todo con temas de saturación, ¿no? De cambios en la organización y de efectividad en el alcanzar los beneficios esperados por esos proyectos, ¿no? El PMI también dice que otro pilar que sustenta la agilidad organizacional es una gestión de riesgos más colaborativa y robusta. Y curiosamente también hablan de una gestión del cambio rigurosa para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. Estos son los 3 pilares que, de acuerdo al PMI, sustentan la agilidad organizacional. Ahora veamos lo que PwC define como pilares de la agilidad organizacional. Aquí tenemos anticiparse al futuro y planear las oportunidades de negocio, simplificación e integración de las actividades del negocio para disminuir costos, incrementar valor, enfoque en la innovación entre los límites estructurales del negocio, integración continua, rápida y rentable de nuevas capacidades en el negocio. Y curiosamente, PwC también identifica como un pilar el tema de gestión de cambio, ¿no? Y ellos hablan de gestionar el cambio a través de la gente, de las personas, lo que nosotros llamamos the people side of change, ¿no? Asegurarnos que apoyamos a los individuos afectados por todos estos cambios en sus transiciones individuales. Ese es PwC. Ahora Accenture. Accenture nos presenta pues un conjunto más amplio de pilares, ¿no? Un modelo operativo adaptable, visión estratégica del capital humano, reacomodo ágil de la fuerza laboral a través de implementación de nuevas habilidades, de este continuo aprendizaje de nuestras gentes, ¿no? Mejores tiempos de respuesta basados en la colaboración, entornos colaborativos, ¿no? Donde claramente pues, algunas metodologías ágiles contribuyen, ¿no? A estos equipos colaborativos y con mayor tiempo de respuesta, menor tiempo de respuesta, perdón, gestión de talentos, sistemas y procesos de forma flexible, datos analíticos para conocer y comprender con profundidad, una cultura adaptable. Y Accenture nos presenta 2 pilares adicionales que tienen que ver con gestión de cambio, ¿no? Líderes como impulsores del cambio y gestionar el cambio como una capacidad clave, ¿no? Aquí Accenture nos está hablando de la importancia de que la organización tenga el manejo de cambio como una capacidad interna y que tenga a los líderes como aquellas personas que impulsan dentro de la organización los cambios, ¿no? El Institute for Corporate Productivity nos habla de adoptar un escaneo continuo del entorno, estar monitoreando continuamente qué pasa allá afuera para ir por delante de las tendencias del mercado, descentralizar estructuras para permitir el flujo de información y creatividad, establecer y fomentar una cultura de aprendizaje continuo, empoderamiento en todos los niveles para toma de decisiones,
Sí, contrataciones basadas en alineación de valores, los valores del individuo con los valores de la organización, y ellos también incluyen un pilar fundamental de gestión de cambio y también hablan de la importancia de hacer de la gestión del cambio una competencia a todos los niveles de la organización, lo que nosotros en Prosa llamamos este enfoque holístico, ¿no? Todo mundo en la organización tiene que estar involucrado en hacer que los cambios sucedan. Ahora, yendo a lo que nosotros entendemos por atributos de agilidad organizacional o como nosotros definimos los atributos que hacen a una organización ágil, ¿no? Nos anticipamos, planeamos para los cambios, somos rápidos en la toma de decisiones, priorizamos y gestionamos de forma efectiva nuestro portafolio, iniciamos de forma efectiva los cambios, hemos apuntalado la gestión de riesgos. Si se fijan, a este tema de gestión de riesgos también es un tema común, ¿no? Cómo vamos a contener hasta el nivel de exposure, ¿no? Hasta dónde queremos exponernos en todas estas iniciativas de transformación, ¿no? Estrategias de capital, talento humano que favorecen la agilidad, desde cómo atraemos, cómo desarrollamos a nuestra gente, cómo les ayudamos a crear los mindsets, ¿no? Estas estructuras mentales que los hagan más ágiles, ¿no? Design thinking, growth mindsets, todos estos temas que están tan de moda hoy en día. Desarrollamos e implementamos competencias rápidamente, fomentamos la colaboración interfuncional, ¿no? Borramos o reducimos en la medida posible el número de silos, que eso coadyuva claramente a la colaboración. Y por último, contamos con la competencia organizacional de gestión del cambio. Estos serían nuestros atributos, los atributos con los que nosotros definimos agilidad organizacional. Y como vemos, y no es casualidad que lo hayamos puesto hasta abajo, ¿no? Capacidad de manejo de cambio dentro de la organización se hace un común denominador. No importa si es el Institute for Corporate Productivity o PwC o Accenture o quien sea, todos coincidimos en un elemento. El pilar que constituye la base, que constituye la cimentación de la agilidad en una organización es la capacidad de manejar exitosamente los cambios. Y es lógico porque todos los demás temas, ¿no? Todas las demás iniciativas que contribuyan a la agilidad organizacional son cambios que tienen que estar sustentados para dar resultados en una capacidad de cambio organizacional, ¿no? Entonces, pues claramente lo que tendríamos que hacer aquí es medir cómo está hoy nuestra organización en cada una de estas capacidades, ¿no? Si estamos en rojo, en amarillo, en verde claro, en verde oscuro, y hacer estrategias claras para trabajar en el desarrollo de cada una de estas capacidades que nos permitan volvernos cada vez más una organización ágil, ¿no? ¿Ok? Ahora lo que les voy a pedir es que regresen a la parte final de su hoja de trabajo y ahora lo que les pido es que ustedes identifiquen lo que para ustedes en lo personal, deberían de ser los atributos o pilares que definen o deberían de definir, si es que no está definida ya, la agilidad en sus organizaciones o en las organizaciones de sus clientes. Y de la misma manera que hicimos anteriormente, piénsenlo, escríbanlo y después vamos a PoliVi y nos lo comparten, por favor. ¿Cuáles son esos componentes, esos pilares, esas columnas que o ya sustentan o están empezando a sustentar o deberían de estar presentes para sustentar la agilidad en sus organizaciones? Metas que trasciendan a la persona, equipos autodirigidos, claro, eso es todo un reto, ¿verdad? Un ambiente que te permite aprender de los errores, claro, ¿no? Fail, ¿no? El fail fast, learn fast, ¿no? Así es, la capacidad que tiene la organización para ejecutar cambios en sus culturas, en la manera de trabajar, anticipación al futuro, velocidad en los cambios, personas disponibles a vivir el cambio, innovación, trabajo en equipo. Esto de personas disponibles a vivir el cambio
Es muy interesante porque claramente cómo socializamos el cambio en una organización es uno de los componentes importantes de cómo maduran las organizaciones en capacidad de cambio, ¿no? Líderes como gestores de cambio, sin duda, ¿no? Capacidad de cambio como cultura empresarial, sin duda. Capacidad de cambio, adaptación, aprendizaje organizacional, gestión del cambio, gestión de cambio. Plan de continuidad de trabajo, actitud de servicio. Esto de actitud de servicio es muy interesante porque como ustedes saben, ¿no? Uno de los desafíos de los líderes ágiles o los líderes que están construyendo y liderando organizaciones ágiles es precisamente este entendimiento de liderazgo de servicio, ¿no? De servant leadership, ¿no? Es decir, liderazgo de servicio. Cómo ahora el liderazgo se pone al servicio, sobre todo de las áreas que están en contacto con los clientes, con el mercado, para apoyar esos ciclos iterativos de transformación y que podamos entregar y seguir entregando valor de forma más rápida al mercado, ¿no? Mentalidad de aprendizaje, failure culture, claro, fail fast, learn fast, ¿no? Así es el moto atribuido al Silicon Valley, ¿no? Así es. Agregar valor a los procesos. En fin, claro, son múltiples pilares. Construir agilismo organizacional es un viaje que requiere de muchos kilómetros recorridos y de muchos pilares que lo sostengan, ¿no? Pero si vemos y si hiciéramos un recuento, descubriríamos algo a lo que claramente, pues, en lo que, o mejor dicho, en lo que todos coincidimos claramente, que es que finalmente el pilar imprescindible, gracias a todos por sus comentarios, el pilar imprescindible para la construcción de agilidad organizacional es la capacidad de manejo de cambio. Son los cimientos, de verdad. El mensaje aquí es muy sencillo. Es muy difícil, si no es que imposible, construir una organización ágil si no cimentamos dicha construcción con una capacidad sólida de manejo de cambio. No, y entonces, cuando decimos que contamos con la competencia organizacional de gestión de cambio, ¿por qué? Claramente la capacidad de gestión de cambio es un sustento de muchas cosas que hacen una organización ágil, ¿no? Es un habilitador de agilidad, también es un camino para reducir saturación y costos, ¿no? Apoyar la ejecución de la estrategia y sobre todo en épocas como en las que estamos hoy, donde la estrategia se ve tan retada, ¿no? Tan desafiada y tenemos que ajustarla on the fly, ¿no? Conforme caminamos, pues esta capacidad de manejar adecuadamente los cambios se vuelve fundamental y al fin del día se vuelve una ventaja competitiva que multiplica los beneficios de las iniciativas que estamos tratando de construir, ¿no? Queremos equipos autodirigidos, queremos equipos que trabajen en modo iterativo, ¿no? Pues ese es un cambio muy importante. Si lo manejamos con herramientas adecuadas de gestión de cambio, vamos a entregar los beneficios de dichos equipos de forma más rápida, de forma más contundente, ¿no? Entonces, pues claramente lo que tenemos que hacer como paso número uno para construir la agilidad organizacional es construir esta capacidad interna de gestión de cambio y después es hacer un ejercicio similar al que hicimos ahorita, ¿no? Definir qué es para cada organización en particular agilidad organizacional, porque es importante darse cuenta que no es lo mismo para todos y definir también cuáles son esos pilares que van a sustentar nuestra particular agilidad organizacional y diseñar un mapa de ruta para habilitar cada uno de esos pilares
¿no? Y a ir implementando los cambios necesarios para que esos pilares se vayan materializando y vayan sosteniendo nuestra capacidad de ser ágiles. Como ven, todo esto parte de una cimentación sólida en gestión de cambio. Muy bien, pues esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que vamos a tener unos 10 minutos para ello, si no me lo permiten, quisiera nada más hacer dos anuncios muy breves, muy rápidos. Primero, estamos ya de lleno en el mundo virtual, certificando practitioners de modo virtual. Es una instrucción guiada por instructor, de hecho es un equipo de 2 que de forma virtual certifica practitioners. Tenemos nuestro siguiente programa del 5 al 7 de mayo para México, Centroamérica y Cono Sur, y del 2 al 14 de mayo para España. Si les interesa, es una muy buena experiencia y la verdad muy agradable y ha sido muy, muy bien recibida. Y por otro lado, para aquellos que ya estén usando o que estén pensando empezar a utilizar metodologías de trabajo, metodologías de desarrollo ágiles, y aquí me refiero particularmente a Scrum, a Kanban, a Lean Kanban, ¿no? a todas las metodologías que giran alrededor de desarrollos ágiles. Tenemos un taller muy interesante que explica cómo hacer gestión de cambio de manera efectiva en esos entornos de desarrollo iterativos, ¿no? Y hicimos una investigación hace ya casi un par de años sobre cómo manejar de forma más efectiva el manejo del cambio ante estos desarrollos ágiles. Y es un taller de un día en el que les vamos a dar tips, sugerencias, recomendaciones de cómo manejar cambio efectivamente cuando se utilizan ¿no? Herramientas de trabajo, herramientas de desarrollo ágiles en las empresas, ¿no? Y muy bien, pues con esto cerramos nuestro webinar del día de hoy y pasamos a la sección de unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Si quieren más información, ahí está en nuestra página, nuestro correo de contacto y teléfonos y nombres de las personas que pueden contactar, ya sea en México, ya sea en Santiago de Chile o ya sea en Madrid, España. Y Arturo, pues entonces, si me haces favor, pasamos a las preguntas. Claro que sí, Roberto. Tenemos una muy interesante que dice, ¿cómo poder romper con las costumbres? La idea de siempre se ha hecho así, cuando el mismo entorno ya nos demanda tener una capacidad de cambio, de pronto cambio. Sí, yo ahí lo que les recomendaría es échenle un vistazo al tema de cómo los seres humanos construimos nuestros hábitos, ¿no? Porque finalmente muchos de las formas de trabajar en las organizaciones se vuelven rituales, ¿no? Se vuelven hábitos que ya tenemos interconstruidos y los hábitos, de hecho, radican inclusive en una parte particular de nuestro cerebro y responden ya no tanto al análisis, sino reaccionamos de una forma ya más autónoma a estímulos que nos van llevando a respuestas, ¿no? Conductuales determinadas para obtener resultados determinados. Entonces, esto hace que cuando las conductas se han vuelto ya hábitos, ¿no? Muy arraigados en las organizaciones, tengamos que hacer un esfuerzo mayor en el tema de cambio para concientizar, porque al fin del día este es un tema de conciencia, es un tema de awareness, ¿no? Concientizar a las personas en qué tanto de lo que hacen se ha hecho un hábito y qué pueden hacer a través de cambiar los disparadores, ¿no? Los estímulos que disparan esos hábitos y con ello emprender conductas diferentes que nos lleven a resultados diferentes, ¿no? Les recomiendo ampliamente un libro que se llama The Power of Habit, El Poder de los Hábitos, un libro verdaderamente fascinante que les va a dar una idea mucho más clara de esto que estoy hablando. Es cambiar mentalidades, es cambiar
en algunos casos en la forma en la que tenemos las cosas, haciéndonos conscientes de cómo reaccionamos cuando nuestra conducta es ya un hábito, ¿no? Espero haber respondido. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí, Arturo? Sí, tenemos varias. ¿Qué metodología Agile prefieres para usar en una empresa tipo PYME? Miren, yo no soy un experto en metodologías ágiles, se los digo honestamente. He ido aprendiendo a lo largo de los años. Soy ingeniero, tengo una maestría en sistemas, desarrollé software muchos años, conocí bien el Agile Manifesto y aprendí un poco los rituales y las técnicas de Scrum. Yo creo que a mí en lo personal, pero esto es ya una opinión personal, para una pyme, Kanban y Lean Kanban son metodologías que me gustan mucho porque, y sobre todo ahí, ¿no? Le recomiendo un vistazo ahí al Kanban University, ¿no? Que tienen cursos muy interesantes. Cuando realmente desarrollamos metodologías de trabajo y de desarrollo ágiles, basadas en tableros, ¿no? Que están muy basados en la cultura japonesa de la calidad total y de Deming, se vuelve el entorno colaborativo muy ágil, muy ligero y con pocas ceremonias, con pocos rituales, ¿no? No quiero con ello decir que las demás metodologías de trabajo y de desarrollo ágil no sean maravillosas, sí lo pueden ser, pero pues en entornos particulares, ¿no? Entonces, respondiendo puntualmente, mi predilección, no soy un experto, para una pyme sería echar un buen vistazo a Kanban y tratar de adoptar Kanban, Lean Kanban, ¿no? Cualquiera de ellas centradas en tableros Kanban, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Una más. ¿Cómo construimos la competencia de administración de cambio en las empresas? ¿Cómo construimos la competencia de administración de cambio en las empresas o de manejo de cambio, de gestión de cambio en las empresas? Esa es una excelente pregunta. La verdad es que hay que construir y caminar por 5 caminos diferentes, ¿no? Un camino de proyectos que tiene que ver con tener esta capacidad de decidir en qué iniciativas, en qué proyectos vamos a hacer o no gestión de cambio. Después, un camino de personas, de cómo vamos a desarrollar en las personas entendimiento y capacidad de conducirse adecuadamente, de desempeñar los roles que les corresponden ante los cambios. Hay una dimensión de procesos muy importante también. ¿En qué procesos, o sea, cuáles son los procesos generadores de cambio y qué vamos a hacer para que esos procesos empiecen a integrar ya la gestión de cambio como parte del proceso mismo, ¿no? Y hay una dimensión muy importante que es la del liderazgo, ¿no? Definitivamente necesitamos crear una conciencia en los líderes de impulsar esta construcción de la capacidad de manejo de cambio, ¿no? Yo les puedo platicar lo que nosotros hacemos con mucho gusto. Nosotros tenemos un modelo de madurez en gestión de cambio de 5 niveles. Entonces, nosotros lo que hacemos es que nos acercamos a una organización y hacemos una evaluación de la madurez de manejo de cambio de la organización para ver en qué lugar está y luego, de forma colaborativa con el equipo, con el grupo representativo del equipo de la empresa, construimos un mapa de ruta alrededor de estas dimensiones que les acabo de mencionar para que ir siendo o ser mejores manejando cambios se empiece a volver cada vez más la forma en la que la empresa maneja las cosas, ¿no? Y es un camino que suele durar, pues dependiendo del tamaño y de la complejidad cultural de la empresa, 1 año, 2 años, 3 años, pero es un camino que tiene ya un destino claro, ¿no? Y necesitamos definitivamente patrocinadores ejecutivos, líderes comprometidos con que una vez que se diseña este mapa de ruta, los recursos, y no solo hablo de recursos económicos, ¿no? La gente, el tiempo, el rediseño de procesos, la redefinición organizacional, la creación de una estructura de gestión de proyectos y gestión de cambio,
todo ello se vaya cumpliendo, ¿no? Ese sería un camino, o al menos la forma en la que nosotros abordamos este tema de construcción de la capacidad organizacional. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Cómo convencer que es necesario el cambio y sobre todo la transformación digital? Pues sí, bueno, yo creo que, a ver, son dos preguntas, ¿no? Vamos a tratar de cómo convencer de que es necesario la capacidad, una mejor capacidad de manejo de cambio. La verdad es que es fácil si nos volvemos disciplinados en la medición de los resultados que entregan las iniciativas. Porque al fin del día, ser buenos manejando cambios se traduce en algo muy tangible, que es porcentaje de proyectos o de iniciativas de cambio en una organización que alcanzan o exceden objetivos. Entonces, dicho de otra manera, si yo empiezo a medir para mis N iniciativas, ¿no? Empezamos el webinar con esa pregunta y nos ponían que tienen 20, 30, 40, 50 iniciativas de cambio caminando simultáneamente el día de hoy. Bueno, la pregunta sería, observemos y midamos qué porcentaje de los beneficios y los resultados esperados entrega dicha iniciativa. Y lo que vamos a descubrir es que las iniciativas por lo general se quedan cortas. En lugar de entregar un 90, 100% de los beneficios que esperamos de ellas, acaban entregando un 30, un 40, un 50%. ¿Cuánto vale ese 50%, 30%, 20% menos de beneficios para la organización? ¿Cuánto le cuesta a la organización tener que prescindir por un mal manejo de cambio de ese 20, 30% de beneficios adicionales? Esa es la mejor manera de convencer. Si yo empiezo a medir esto, que no es difícil de medir, si yo empiezo a medir esto, empiezo a darme cuenta que con un poco de mejor capacidad de cambio puedo mejorar en 10, 15, 20, 30 puntos las probabilidades de éxito a mis proyectos, y eso tiene un impacto enorme en eficiencia operativa, ¿no? Nosotros tenemos, producto de nuestra investigación de mejores prácticas, una gráfica que demuestra que con una pobre gestión de cambio, solo un 15% de los proyectos alcanzan sus objetivos, y con una excelente gestión de cambio, 96%. O sea, se puede multiplicar hasta por 6 las probabilidades de éxito. Yo creo que este es un muy buen argumento para convencer por qué gestión de cambio. Y el segundo componente, Arturo, recuérdame, de la pregunta es cómo convencer sobre el cambio, y la segunda parte era... Sobre todo la transformación digital. Claro, bueno, la transformación digital es un medio finalmente, ¿no? Yo creo que si hoy en día pues, las empresas no echan mano de toda la tecnología digital que está allá afuera para transformarse y volverse más ágiles y responder mejor a las expectativas y necesidades y exigencias de sus clientes y de sus mercados, pues tienen un alto riesgo de desaparecer. Yo creo que es una consecuencia, ¿no? Porque finalmente la transformación digital se traduce en proyectos que, si son bien manejados y bien gestionados desde el aspecto humano del cambio, gestión de cambio, pues van a dar mejores beneficios y le van a dar una ventaja competitiva a la empresa. Arturo, prácticamente ya es la hora. ¿Por qué no abrimos el espacio a una pregunta más y nos despedimos? Perfecto, esta última pregunta. ¿Es válido hacer cambios sobre la marcha? Es decir, no tener una metodología, sino ir descubriendo, actuando sobre la situación. Bueno, esto suena un poquito... A ver, yo creo que no tener una metodología sí no es recomendable, no es válido, porque eso implicaría el abrirnos a múltiples metodologías, a múltiples formas de abordar el cambio, y nuestra experiencia es que eso resulta sumamente confuso para las personas y contribuye a la saturación organizacional, ¿no? O sea, la saturación de cambios. Nosotros tenemos clientes
que por política cada empresa consultora que está llevando alguna iniciativa, sobre todo de transformación digital, usa su propia metodología de gestión de cambio y vemos el resultado, ¿no? El resultado es que los individuos, los empleados se confunden porque son abordados con múltiples maneras de entender y manejar el cambio, ¿no? Entonces, nuestra recomendación ahí es tener una metodología única que se vuelva, o sea, que se adecue a la cultura, porque no es que sea una metodología universal, normalmente una buena metodología se adapta, se adecua a la cultura de la organización y se vuelve la manera en la que la organización maneja el cambio, ¿no? Y realmente desde ahí, sí lo que podemos hacer es desarrollar en entornos iterativos, ¿no? Con MVPs y ir haciendo un poco de design thinking, prototipando y probando y equivocarnos y regresar a rediseñar y probar otra vez. Con una metodología sólida podemos hacer gestión de cambio para todas estas iteraciones y acompañar a los individuos en cada iteración para que al menos, ¿no?, el entendimiento del porqué y los conocimientos y las ideas necesarias para que ellos se puedan desempeñar de la mejor manera posible en cada ciclo iterativo estén presentes, ¿no? Entonces, la conclusión de esta pregunta sería: ¿es recomendable tener una metodología compartida única, un lenguaje común, una forma de trabajar compartida en la organización? Y si es una metodología adecuada y sólida, les va a dar una muy buena plataforma para hacer gestión de cambio, aún en entornos iterativos muy rápidos. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo y por toda la información que nos has brindado cordialmente. A todos nuestros asistentes, de igual forma, les agradecemos por el tiempo que han dedicado a este webinar a formarse más en temas de Change Management. Les comentamos que esta grabación va a estar disponible a partir del día lunes. El día lunes se las haremos llegar vía mail. Y nuevamente les agradecemos mucho. Les recordamos tomar todas las medidas precautorias para que pues esta pandemia pueda terminar lo más pronto posible y podamos regresar no a nuestra forma habitual, pero sí podamos implementar los cambios y el aprendizaje que hemos tenido en estos tiempos, ya nuevamente de forma presencial en nuestras oficinas para quienes estamos haciendo trabajo remoto. Muy bien, pues gracias, Arturo. Muchas gracias a todos y sí, sobre todo cuídense, manténganse sanos, manténganse con buen espíritu, buen ánimo y nos espera un gran futuro y estamos aquí para apoyarlos y servirles. Gracias a todos. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias.